ya está con nosotros en esta parte del programa el ministro de Hacienda, Benigno López, a quien agradezco la presencia. Hola, ministro, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto. Un saludo a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Ministro, quiero arrancar nomás tomando la referencia de la región que estábamos comentando recién, ¿verdad? De lo difícil que es tomar medidas que pudieran parecer racionales, pero que sin embargo son a veces impopulares en materia económica y terminan generando una especie de desgaste social. El desafío que tiene el Ejecutivo ahora es sacar un presupuesto que en cierta medida, supongo, atienda lo social con cierto grado de prioridad, que está acogotado con lo que en gasto fijo termina parando en salario, que ya está comprometido desde antes que uno empieza a diseñar el presupuesto que pretende, y lo que otra vez se solicita de cada cartera, que llega a un monto más que importante en materia económica, en materia de aumentos a veces ligados a cuestiones salariales. ¿Cómo se hace la ingeniería en medio de un escenario como ese? Yo a eso le agrego el desafío de que el presupuesto tiene que estar alineado a los ingresos. O sea, los ingresos son la base fundamental de poder distribuir los ingresos que se estiman que se van a tener en el presupuesto del año siguiente, de acuerdo a ciertas variables que se presuponen, otras que son estimaciones. Nosotros en este año tenemos el desafío primero de un año atípico de la economía. Creemos que es un bache, creemos que el año que viene va a haber un efecto rebote, porque lo que más impactó es el clima. Y entonces en función a eso diseñamos el presupuesto que ya está orientado a los resultados, que es diferente a de los años anteriores, donde tratamos de financiar lo misional de cada entidad. Y ahí, como vos decís, un componente importante son los gastos rígidos, donde están los salarios, ¿verdad? Que nosotros creemos que este no es un año para discutir mucho las reivindicaciones salariales que pueden ser justas o no. No entro a discutir eso. Lo que yo entro a discutir es que hoy no tenemos los ingresos para sostener mayor gasto rígido. Y de esa manera se diseñó el presupuesto y tenemos un desafío importante que empezó primero en la construcción del presupuesto, luego en la presentación, mañana o pasado termina el debate bicameral y vamos a tener una visión de cómo se va a comportar el Congreso con respecto a la aceptación de nuestro presupuesto. Lo bueno que ocurrió desde que tenemos la ley de responsabilidad fiscal es que no se hacen más esas estimaciones de ingresos diferentes a la Hacienda, que es lo que financiaba de alguna manera los presupuestos anteriores a la ley, como la del 2011, que motivó un aumento salarial del 38%. Y esperemos que eso ocurra, que eso no ocurra tampoco ahora, ¿verdad? Que se respete la estimación de ingresos y que dentro de eso busquemos tener un presupuesto equilibrado y más flexible, porque también vamos a tener que tener herramientas suficientes para poder seguir dando impulso a la economía que viene de un año malo. O sea, el primer elemento es, nosotros podemos entender las reivindicaciones salariales, pero este no es un año para hablar de eso. Así mismo Es como cuando el sector privado uno cree que tiene razones suficientes como para ir a decirle al jefe, quiero cobrar más, pero el jefe te muestra los resultados económicos y te dice, yo no tengo plata para darte más. Esa exactamente es la situación de este año. Nosotros habíamos estimado ingresos adicionales sumando todas las variables de 260 millones de dólares aproximadamente, que están todos ya distribuidos en casi todos compromisos rígidos, jubilaciones, fuerzas públicas, docentes de un determinado mes, y un poco se destinó también a salud, que son las bases fundamentales para justamente evitar que esos problemas que están ocurriendo en la región ocurran acá, ¿verdad? Si nosotros no entendemos que tenemos que mejorar la calidad de los servicios públicos, porque así como nuestra economía nos dio 15 años de un bienestar macroeconómico importante, nosotros entendemos que eso es muy bueno, pero no es suficiente. Claro. Tenemos que hacer la redistribución, tenemos que hacer que esa gente, se duplicó la clase media, que esa gente tenga servicios de calidad, porque al final, en un país como el nuestro, donde los impuestos que más financian es el IVA, que es el que paga todo el mundo, deben de poder recibir un beneficio diferente, por lo menos en calidad de servicio. Yo te diría, haciendo el parámetro con la empresa, si los accionistas, en este caso los ciudadanos, estarían dispuestos a contribuir más para lo mismo. Yo creo que te dirían todos no. ¿Y se puede sostener solamente con el impulso que genera el IVA, el impuesto al valor agregado,
ese tipo de reivindicaciones que hoy son reclamadas o que son necesarias como para pegar salto en índice de desarrollo sostenible, en avances que tengan que ver con el bienestar de la ciudadanía, si gran parte de nuestra economía se sostiene con el IVA? Sí, y es un desafío importante. Lo bueno es que pudimos pasar una reforma tributaria que de alguna manera simplifica y moderniza el sistema, que nos va a generar ingresos adicionales y que justamente están destinados por la propia ley a educación y salud. Entonces ahí vamos a tener recursos adicionales para mejorar la prestación de los servicios, pero lógicamente si vos me decís que hay 650 millones de dólares, que es lo que me sumamos hasta el viernes, en reclamos, se necesita además de eso un fuerte contenido del gasto público. O sea, que cada ministerio mire dentro de su casa qué puede hacer para mejorar con lo que ya tiene, ¿verdad? Y ir gastando el dinero de los contribuyentes de manera más eficiente. Y se nota, ministro, que haya existido en algún ministerio en particular, que vos mires y digas, este ministerio hizo la tarea y empezó a observar cuáles son los gastos que son absolutamente innecesarios, cuál es la manera en que puede mejorar el gasto público. Porque el gasto público parece un cuco que uno cuando mira en general no hay de dónde agarrarse. Sí. Pero probablemente si cada ministerio hiciera la tarea tan profundamente como se hace para pedir aumentos, hiciera la tarea para mirar en qué está malgastando la plata pública, sería todo muy diferente. ¿Hay algún ministerio que lo haya hecho? Mira, lo que nosotros hicimos es darle las herramientas, ¿verdad? O sea, nosotros nos mudamos ahora del presupuesto básico histórico de por necesidades a un presupuesto por resultados, donde van a estar de acá hasta el presupuesto siguiente alineadas todas las funciones, misiones, actividades que hace cada ministerio para poder encajar en cada señalador, bueno, qué hicieron con el dinero, dónde fue, ¿verdad? Y qué hicieron para cumplir con su misión de manera más eficiente. Yo creo que el año que viene vamos a tener ahora tuvimos, la buena noticia es que casi todos los ministerios cumplieron la instrucción y todo el Estado también, ¿verdad? Sobre todo el Poder Ejecutivo, de presentar su presupuesto de la manera que nos va a dar mucha más información, porque a pesar de que parezca, Hacienda no tiene toda la información de todos los entes que estén por fuera del Ejecutivo y ahora la va a tener de manera a poder apuntar hacia un 2021 con un presupuesto mucho más eficiente. Pero cuando hablamos de gasto público también nos vamos a otro desafío importante, que es sí donde tenemos una oportunidad que yo creo que no tenemos que desaprovechar, es de que uno de los componentes importantes de eso es la mejora de la estructura de la organización y de cómo se paga en el sector público. Tenemos ahí una noticia importante que de acuerdo a las estadísticas, 45% de los funcionarios públicos se jubilan de acá a poco, así como el 40% de los maestros también. Si nosotros llegáramos a tener un pacto de una nueva ley que regule los dos sistemas, vos vas a tener cambiada tu forma de pagar y vas a pagar de manera más eficiente a esa gente que vaya entrando sin necesidad de entrar a discutir la afectación o no de derechos adquiridos, que siempre es compleja en la cuestión laboral. O sea, tendrías un 45% de renovación Renovación también. con las nuevas reglas. Claro. Y las nuevas reglas van a ser las reglas que exigen todo, mayor competencia, mayor capacidad, mayores habilidades que puedan responder a las demandas ciudadanas. Y eso se va a hacer en un proceso dinámico y constante. Que requiere de un pacto político. Que requiere de un importante. pacto político de pasar esas leyes, Claro. que son básicamente una nueva ley del sector público y un nuevo estatuto docente. Ahora, ministro, en Chile, y tengo aquí a mano y quería compartir con vos, porque lo tocaste recién. Hoy miraba una columna de Ricardo Lagos en Sí, Chile. muy buena. Excelente columna. Y hablaba precisamente de esas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que recauda Chile y la cantidad de gente que con medidas que fueron positivas para Chile pasó a la clase media, pero a la clase media empezó a ver nuevos derechos que empezaba a adquirir de los que disfrutaba, que antes no los tenía Sí. y que estaba aferrada primero a esos derechos conseguidos y conquistados, pero a más derechos todavía. ¿Cómo se mantiene un país como el nuestro, que de repente uno puede decir la economía está mal, pero mira la región y se da cuenta que un 0.2% no es tan malo como pareciera comparado con Argentina o comparado con otros países, pero que sin embargo tiene a su gente todavía, como por ejemplo la marcha de mañana,
pidiendo reivindicaciones y diciendo hay cosas que históricamente no nos han dado en su momento. ¿Cómo se hace para compensar lo bueno de lo macroeconómico que hasta puede ser admirado por parte de la región, pero en contrapartida que mucha gente sigue diciendo no lo sentimos? Sí, y es algo que ocurre, ¿verdad? Acá pasó algo similar, como te había dicho al inicio. Acá este éxito macroeconómico también redujo la pobreza en la mitad, del 53-55% que estaba allá por el 2002, hoy estamos alrededor del 27%, y esa gente fue a la clase media. Y esa gente es la que hoy tiene, porque ya salió de la pobreza, tiene mayores exigencias y mayores demandas, y es la gente que está más preparada y no se calla. O sea, Claro. hechos como los que se vivieron en los últimos años, hace 10 años era imposible, el paraguayo casi no salía de su casa a reclamar derechos, ¿verdad? Entonces el desafío está hacer que esta gente continúe mejorando sin perder los derechos que ya tiene, y el Estado tiene la obligación de mejorar ostensiblemente la calidad de los servicios públicos. De ahí que es importante hacer lo que vos dijiste y que es siempre difícil, reformas estructurales que transformen la vida de la gente. O sea, si la gente va a poder ir al hospital y va a encontrar los medicamentos, el turno, la casa bien atendida, va a tener menos necesidad de reclamar. Si la gente va al colegio público y tiene una educación de un mejor nivel que le pueda poner a su hijo de acuerdo a las necesidades del siglo XXI, que hoy sabemos que van a ser diferentes a las que vamos a enfrentar en 10 años. Claro. Si en 15 años cambió tanto, en los próximos 15 va a cambiar aún más la oferta laboral, y esa inversión en ese capital humano también va a generar productividad y también va a generar crecimiento, y inclusive más inclusivo y con mayor bienestar. Pero es un proceso que tenemos que ponernos todos de acuerdo y llevar adelante, porque no es fácil reformar estos sectores. Ministro, de cada 100 guaraníes que se recauda, Sí. o vos hace rato hablabas de la Sí. importancia de saber cuánto estamos recaudando, ¿cuánto ya está comprometido desde el vamos? Como 75. para entender, ¿cuánto? 75 75. en gastos rígidos. O sea, eso ya le impide, le ata de manos a cualquier persona que diseñe el presupuesto saber qué es lo que va a hacer con lo que tiene. Claro, de tener un margen solamente de 25 guaraníes por cada $100 para destinar a las inversiones. De ahí es que en algún momento se diseñó que el plan de inversión en infraestructura para cortar el déficit. Nuestro déficit también es importante en infraestructura. Hoy, si quisiéramos hacer toda la infraestructura que necesitamos inversión de alrededor de 25.000 millones de dólares, que es imposible de financiar con un tamaño presupuestario como el nuestro, y donde se empezó a pensar en salir a los mercados internacionales, que nos dio primero visibilidad y segundo financiamiento a la hora de invertir en obras importantes. También es importante que el ciudadano pueda moverse de manera importante dentro del territorio con mejor infraestructura, que las rutas sean, que en lugar de tardar 8 horas para Ciudad del Este, pueda hacer como se hacía antes en 4, que el aeropuerto sea de primer nivel para la salida de tus productos, que los ríos sean navegables de manera eficiente, y que el transporte público sea como en otro lugar, que te iguale y no que te diferencie, ¿verdad? O sea, en algún momento vamos a tener que usar transporte público todo, porque la ciudad no da más para todos los autos, ¿verdad? Y lo ideal es que sea un transporte público de calidad como existen en otras ciudades, pero ahí se requiere también un mayor compromiso ciudadano, ¿verdad?, de aportar para el país que todos queremos. Ministro, y si 75 de cada 100, ya es una cifra que de hecho impacta Sí. y mucho, si tuviéramos que llevar a una economía, tomando como ejemplo, no sé si la chilena precisamente en este momento que tiene esos cuestionamientos, ¿verdad? Pero que podamos decir, un país sano, con un buen porcentaje de inversión, que podemos tomar como ejemplo, recauda esto y gasta esto. ¿Cuál sería un país y cuál sería ese número? Nosotros hoy tenemos 75 de cada 100 comprometidos. Un país que digamos, este país lo hace bien y estos son sus márgenes. Y mira, nosotros tendríamos que mirar este país a los cuales podemos aspirar en el mediano plazo, ¿verdad? Yo creo que un país donde ha convivido de manera eficiente la macroeconomía con la satisfacción de las necesidades sociales es Uruguay, pero ahí la carga contributiva es mucho mayor, ¿verdad? O sea, no hay un número fijo, porque algunos te van a decir, no, 75 guaraníes es porque tu carga tributaria es del 9.5%, y un país con un 9.5% de carga tributaria no es eficiente. Vos necesitas más impuestos, entonces ahí te reduce el 75%. Entonces, pero si miramos países que cumplieron, yo creo que uno que de alguna manera satisface todos los aspectos, la macroeconomía por un lado,
aunque estuvo pasando mal los últimos 2 años. Y la prestación de los servicios sociales de Uruguay. Otro que mirábamos siempre era Chile, pero también ahí tiene el problema de la desigualdad. Y los países del Pacífico también son países que han hecho las reformas macroeconómicas de manera eficiente. Ahora, ¿cómo satisfacer las necesidades sociales? Yo creo que es un desafío de casi toda Latinoamérica, porque es una de las regiones más desiguales del mundo. Si vos hoy tuvieras que tomar una decisión como ministro, en un estado en el que supongamos sea ideal, el estado en el que puedas tomar decisiones que de inmediato puedan aplicarse y no requieran de mucho debate, ¿qué transformaciones serían las más importantes que harías? Te escucho hablar mucho de la cuestión impositiva, así que es imposible pensar en un país con mejor gasto si no tiene mejor calidad de ingreso, mejor cantidad de ingreso. Uno de los elementos quizás sea ese, pero ¿cuáles serían otras reformas de 3 que dirías, Mira, estas son las estrictamente necesarias? de 3, las estrictamente necesarias, yo creo que la cuestión tributaria ya la pasamos. Yo creo que va a ser importante en el futuro, se va a valorar lo que se hizo, aunque sea pequeño, 0,7 puntos del PIB, va a ingresar más en el tiempo. Yo me iría por la reforma de la calidad del gasto, porque eso está en nuestra cancha, y tenemos que tener la concientización de nuestra propia gente, del sector público, ¿verdad? Y de la ciudadanía que va a entender, yo creo, cuando hablemos de eso. Yo creo que un gasto eficiente le va a venir bien a todos, ¿verdad? Y yo creo que es dejar funcionando la reforma de la salud y de la educación. Estamos trabajando en un plan de transformación de la educación con un comité público-privado, que la idea es dejar una hoja de ruta de acá a septiembre del año que viene, que va a ser amplio, donde van a participar todos, de tal manera pasarlo eso en función de ley, para que no se cambie en el tiempo y implementarlo. La buena noticia es que a través del FONACIE hay recursos para el inicio del programa. Yo creo que esa es una reforma que no la vamos a ver nosotros, ¿verdad? Se va a ir sintiendo en los próximos 10, 15 años, pero es fundamental para el futuro de nuestros hijos. Y el tema de salud, ¿verdad? El tema de salud, el ideal es buscar cómo vamos a financiar la salud que requiere el paraguayo, resolver el tema de las enfermedades catastróficas, o sea, que no sea que vos tengas una de esas enfermedades y que la solución sea ingresar de contrabando a IPS, ¿verdad? Y financiar una salud diferente para que no le falte a la gente lo que más necesita, que es salud. ¿Qué es lo que el gobierno puede hacer en términos de inversión, recursos destinados para la situación del campo propiamente? ¿Qué implica el campo para la economía paraguaya? ¿Y cuánto de lo que se pudo haber hecho no se hizo por falta de voluntad? ¿Y cuánto no se hizo por una cuestión que mencionabas hace rato, que es la cuestión climática que hemos vivido en nuestro país? El campo es sumamente importante. De hecho, si uno mira históricamente lo que pasa en la agricultura y en la ganadería, afecta mucho a la economía del país, ¿verdad? Lo que te puedo decir es que el presidente está comprometido en resolver este problema. Por eso dio instrucciones para tomar en serio la cuestión y tratar de resolver un problema que tiene reclamo de 30 años, ¿verdad? No puede ser que nosotros estemos celebrando todos los marzos una marcha para un reclamo que nunca se pudo cumplir por algún motivo, pero el presidente había señalado la semana pasada que esto tenemos que tomar como una máxima prioridad, empezar a dar respuestas a la gente del campo, cuantificar cuánto va a costar y de dónde vamos a sacar los recursos. ¿Y se tiene una idea de cuánto podría costar eventualmente Yo dar no una tengo respuesta al todavía campo? una idea en mente, estamos analizando conjuntamente con los demás ministerios, pero somos un país de 7 millones de habitantes. Somos tan grandes, un poco más grande que Alemania, o que casi tan grande como, vamos por Alemania, que es el que más seguro estoy. Y ahí hay 80 millones de personas. Nosotros tenemos que poder resolver el problema de tierra y tenemos que poder resolver el problema de darle el financiamiento adecuado para que puedan ellos convertirse en productores, pequeños productores y salir de la pobreza desesperante en la que viven. Ese es casi un mandato del presidente que nos dio y nosotros vamos a tomar en serio esa instrucción. ¿Y los recursos del 2020, qué tipo de oxígeno podrían dar al campo en particular en materia presupuestaria? Podemos buscar redireccionando, depende de cómo vaya la economía también, ¿verdad? Se aplica el mismo principio, los recursos que tenemos son los que están presupuestados en el presupuesto, no tenemos más que eso, pero sí ir viendo y midiendo el 2020 en la medida cómo se da ese efecto rebote que le llaman, qué tan grande va a ser el crecimiento de la economía para generar los recursos adecuados y necesarios para empezar dentro de un programa. Seguramente no lo vamos a poder hacer todo un año, pues para empezar a resolver los problemas de reclamos que son históricos.
está bien que el ministro diga que no se puede pedir aumento salarial, pero en contrapartida, ¿cómo va a apretar la tecla o cómo va a apretar la tuerca el Ministerio de Hacienda como para evitar que se siga malgastando la plata pública? Y ahí de por ahí lo que habría que hacer es cuantificar ese malgasto público, ¿verdad? El malgasto que muchos asocian directamente con los que entraron por la ventana a la función pública, de las niñeras de oro, de las secretarias VIP y ese tipo de cuestiones, como para dimensionar qué tanto nos descalza o no eventualmente eso para atribuir como un malgasto y otro tipo de malgasto público que se logre tener. Te cuento, hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, Mejor Gasto para Mejores Vidas, donde cuantifica el mal gasto de la región, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese gasto, de acuerdo a ese informe, perdón, en Paraguay figura con un mal gasto alrededor del 4% del PIB. 4% del PIB es alrededor de 1.600 millones de dólares. Y después ponen los otros países cuáles son, y vamos a ver, el país más eficiente en el gasto es Chile, que tiene un 2% de mal gasto según ese informe. O sea, llegando nosotros a los niveles de eficacia de Chile a la hora de administrar el presupuesto, podríamos generar 2% del PIB de recursos que están ya dentro del presupuesto que se podrían usar para satisfacer las necesidades sociales que son imprescindibles de resolver. Después el informe también te dice y te señala, como vos mismo preguntás, señala 3 sectores donde hay que trabajar, que son los 3 sectores que está trabajando la Comisión Pública Privada del Gasto, que empezamos el año pasado. Un sector es el sector de compras públicas. Según el informe, si compramos mejor, ¿verdad?, vamos a generar recursos adicionales de alrededor del 10% del proceso de compras públicas. Compras públicas compra alrededor de 3.000 millones de dólares. Año se podrían generar 300 millones de dólares adicionales. Antes de pasar al segundo Sí. punto, ¿qué tiene que pasar para comprar mejor? ¿Qué hay que ajustar para comprar mejor? Estamos ajustando lo que podemos dentro del decreto, está saliendo la semana que viene, donde se busca que, el informe dice que primero vos tenés que hacer, cuanto más participativo es el proceso, más competencia hay en el precio. La necesidad de la participación y de la competencia que están luego incorporando nuestra ley de contrataciones exige que un proceso dure por lo menos 45 a 60 días para que el oferente pueda ajustar su oferta, ¿verdad? Estamos trabajando en eso en el decreto de tal manera de tener un proceso mucho más eficiente, porque lo que ocurre es que generalmente no se ejecuta el presupuesto y vemos que a fin del año empieza a ejecutarse todo porque mi presupuesto se me acaba. Sí. ¿Verdad? Estamos trabajando en eso de tal manera de hacerlo más eficiente. Ahí vamos a encontrar seguramente algunos ahorros inmediatos y después estamos trabajando en la modificación de la ley de acuerdo a las mejores prácticas con el Banco Mundial y que tiene un trabajo previo que está haciendo la Dirección General de Contrataciones, que eso vamos a presentarlo el año que viene. Pero con el decreto podemos generar cierta eficacia. Por ejemplo, uno de los temas importantes que señala es que compramos muchas cosas, muchos órganos del Estado, que es la misma cosa. O sea, hacemos muchos procesos para comprar lo mismo. Unifiquemos el proceso. Al unificar el proceso, el Estado gana en eficacia y en economía de escala. Entonces, los precios son mucho más competitivos. En eso también estamos trabajando. Otro lugar donde se gasta mal, según el informe, es en nuestro programa de protección social. O sea, no hay un sistema adecuado para saber si efectivamente le estamos dando la asistencia a quien necesita o no. De acuerdo a las evidencias del informe, en algunos casos damos a una familia más y a otras no le damos, o damos a personas que no están encuadradas dentro de lo que debe ser para recibir esa asistencia social. Estamos trabajando, una de las razones por la cual se crea el ministerio es para eso, para no tener solamente programas, sino tener un sistema que permita identificar debidamente a la gente, de esta manera ayudarle a que salga de la pobreza y no solamente hacer un número anual de cada año mayor contribución. Y ahí dan un número que es importante de tener en cuenta y que todos tenemos que manejar. En protección social, incluido educación, salud y el programa de protección social, nosotros gastamos casi 5.000 millones de dólares, ¿verdad? En la primera infancia gastamos el 2%. O sea, debemos de reconvertir esa curva
y debemos fortalecer la seguridad social. El Estado va a estar mejor en la medida que más paraguayos ingresen a la seguridad social administrada por IPS y que el 22% que hoy tenemos sea alrededor del 40%. Eso va a alivianar el costo público de los impuestos y va a permitir que el paraguayo tenga jubilación y tenga salud después de dejar la vida activa. Y el otro, que es el que te conté al comienzo, es la forma de cómo se paga en el sector público. Nosotros pagamos al revés, o sea, en la pirámide de la escala salarial le pagamos mucho más al menos calificado, al que tiene menos habilidades, al que tiene menos compromiso. Y pagamos muy por debajo de lo normal al personal que está en los lugares de decisión. Y también tenemos un proceso de ingreso que no se ha hecho de manera eficiente, entonces ingresan funcionarios que a lo mejor no tienen las capacidades que tienen que tener. En eso estamos trabajando, en buscar una reformulación de una nueva ley que sea aplicable para todos, porque la ley de la función pública tiene un error importante de que se le aplica solo al Poder Ejecutivo. Los demás poderes del Estado se excluyen. Las intendencias también, algunas gobernaciones también, algunas entidades públicas también. Entonces la idea es tener una sola norma, una sola ley que regule eso y que regule de manera eficiente el proceso de admisión y salida del funcionario público. Y dentro de eso estamos trabajando en el organigrama. O sea, nosotros tenemos organigramas que por ser ministerios tienen la misma estructura de los ministerios grandes. ¿Cuáles son los grandes? Educación, MOPC, Salud, Hacienda. Esos son los ministerios grandes. Sí. Los otros son más chicos. Sin embargo, tenemos también cerca de 90 secretarías con rango de ministro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La estructura del ministerio es más o menos la siguiente. El ministro, un viceministro de Administración Financiera, un viceministro de la misión que tenga que tener y un viceministro, nosotros tenemos uno más porque es tributación, ¿verdad? Y todos tienen lo mismo. Entonces, vos tenés un ministerio enorme que tiene un presupuesto de 1.200 millones de dólares, como tiene esos tres ministerios grandes, y después tenés ministerios chiquititos que tienen la misma estructura y tienen mucho más personal en cargos de director para arriba, donde la estructura salarial es horizontalmente deforme. ¿Y cómo se patea ese tablero? Y vamos a ir trabajando en eso, por eso la idea es de acá para adelante, ¿verdad? Generar unas nuevas reglas. En algunos casos son todas direcciones, las direcciones son todos cargos de confianza, ¿verdad? Y la nueva norma tiene que determinar cómo vas a ingresar, qué va a pasar contigo cuando ocupas un cargo, qué va a pasar cuando dejas el cargo, qué beneficios puedes tener, qué beneficios puedes llevar. Hoy básicamente el que ocupa un cargo lleva todos los beneficios. Entonces ahí está el trabajo más fuerte que estamos haciendo. Entonces, si esos 3 puntos nosotros somos mucho más eficientes, podemos llegar a generar, en un caso ideal, recursos adicionales, ¿verdad? Ministro, ¿por qué es tan importante para ustedes desde el Ejecutivo que el Congreso apruebe a libro cerrado el presupuesto hoy por hoy? Mira, yo primero dije eso, después ya yo me contento con que aprueben un presupuesto equilibrado, ¿verdad? Un presupuesto cerrado es aprobar exactamente el que enviamos, pero también en el proceso de debate pueden haber incorporaciones interesantes que puedan salir y es un derecho natural que tienen los congresistas de discutir y debatir el presupuesto. Lo que no debería ser normal es que toquen del lado de los ingresos. O sea, que ellos digan, Hacienda dice que hay 260 millones más, mentira, hay 600. No es cierto, no hay 600. Pero yo estaría muy contento y satisfecho con un presupuesto equilibrado en un momento como este para poder generar las expectativas y alinearlas para un crecimiento más importante el año que viene. De todo lo que puede pasar el año que viene, de nosotros no depende la situación regional, de nosotros no depende el clima, de nosotros no depende la situación mundial. Con lo que dijo la directora gerente del Fondo Monetario, hay una desaceleración sincronizada en la economía mundial. Nada de eso nosotros podemos hacer para evitar que nos afecte. Nosotros el único instrumento que tenemos para alinear las expectativas de que el sector privado invierta es nuestro presupuesto. Entonces, si nosotros damos el mensaje de que el presupuesto va a ser equilibrado, al menos, y trabajar en estos temas que te estoy contando de la mejora de la calidad del gasto y poner en funcionamiento los procesos de reforma, seguramente estos problemas van a ir resolviéndose en el tiempo y nuestra clase media va a empezar a recibir de acá a poco
mayor calidad de servicio a la hora de asistir a un lugar público. Lo único que depende de nosotros, el presupuesto. Lo otro es extraño. ¿Y ahí dónde está la diferencia entre lo que ustedes propusieron y estos 650 millones de dólares que hoy están monitoreados? Fuera de lo que reclamaba la ANDE para la inversión en la línea 500, que igual lo podrían haber hecho de otra manera, pero hemos enviado una adenda para asegurar y darle tranquilidad a ellos. Casi el 80% de salario 80%. de ese reclamo es más salario. Y ahí tenés a gente que hoy, desde diversas instituciones, ya está amenazando con cerrar calles, con salir a protestar, el registro civil, la ANDE está en la misma Sí. situación que te dice, la fiscalía está en una situación similar. ¿Cómo manejar ese estallido social de gente que dice, nosotros vamos a paralizar el país, no vamos a poder investigar, dice la fiscalía, no vamos a poder tener luz en el verano, te dice la ANDE, cosas que generan un impacto a la larga en la ciudadanía? Y deberemos de poder sentarnos y hablar. Como te dije, hoy nosotros no llegamos a la discusión si corresponde o no corresponde. No tenemos ese lujo de discutir eso. Hoy los recursos no están. O sea, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para los reclamos? ¿Verdad? Entonces hay que mirar institución por institución, ¿verdad? La ANDE tiene buenos salarios. El Poder Judicial, bueno, hay que ver cómo resolver. Yo había hablado con el presidente de que a partir del próximo presupuesto nosotros destinaríamos lo que dice la Constitución y que ellos distribuyan. Yo no tengo problema, esa es una forma de garantizar también la independencia del Poder Judicial. Y no sé de dónde sacaríamos los recursos, ¿verdad? O sea, hoy no hay. Esos recursos no existen y la economía debe crecer de una manera importante el año que viene, un rebote mayor al 4% para hablar de mayores salarios. Y yo le sugeriría a cada uno que mire su propio presupuesto. Yo te voy a contar una anécdota de una de las secretarías más chicas, sin decirte cuál. Se acerca al ministerio y pide más recursos para contratar 15 personas que son las que necesita para hacer lo que tiene que hacer. Y yo le pregunto, y bueno, que está bien, ¿y cuántos funcionarios tenéis? Tengo 80. ¿Y qué hacemos con los 60? Y no puedo contar en ellos. Entonces es más fácil pedir más gente que tratar de resolver el problema o capacitarlo o ver la forma de cómo pueden, si vos tenés bajo rendimiento, Claro. Las leyes te permiten que vos vayas desprendiéndote de esa gente. Pero siempre es mucho más fácil pedir recursos, es mucho más fácil que las autoridades de cada entidad digan Hacienda al que no quiere dar. Hay un convencimiento generalizado que tenemos los recursos. La gente cree que Hacienda nos suelta el dinero. En este caso no existe esa seguridad. Hemos soltado todo lo que podíamos soltar para que ocurra lo que estaba comentando Enrique al comienzo, para que el funcionario público no sienta el problema y pueda cobrar regularmente a fin de mes. Si no se respetara eventualmente mínimamente el presupuesto que se está planteando y al final se dijera, bueno, vamos a aprobar esto, 80% de aumentos salariales y demás, ¿corremos peligro del próximo año estar hablando de un escenario en el que no se paguen salarios, por ejemplo? Corremos peligro de que tengamos un escenario complejo. Corremos peligro de no poder tener flexibilidad, agilidad para dedicarnos a otras cosas que no sea pagar salario. Lo que se va a poder llevar a la construcción o a la inversión en infraestructura va a ser seguramente lo que tenemos en préstamos y vamos a tener que tener un serio mecanismo de control para poder pagar los intereses de los préstamos que ya tenemos y del capital que nos lleva recursos importantes el año que viene. Y podríamos tener una situación que no nos merecemos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que mirar qué tenemos de bueno como país y tenemos de bueno la macroeconomía que funcionó, que no es suficiente, que tenemos que empezar a mirar otras cosas pero de una manera ordenada. Más salario para el sector público, salvo que se justifiquen debidamente allá abajo en la escalera, podemos pensar a ver el año que viene, pero un aumento masivo, como el que plantean todos, para todos por igual, independientemente de si hacen o no hacen lo que tienen que hacer, yo creo que es hasta una irresponsabilidad pedir. Ministro, para aquellos que hoy dicen más gratificaciones, no nos corten las bonificaciones y protestan por ese tipo de cuestiones, ¿cuál sería el mensaje? Y el mensaje es que eso es viable en la medida que hayan los recursos. Si no hay recursos no podemos reclamar, porque la obligación es pagar solamente el salario, ¿verdad? Las bonificaciones son extras, adicionales al salario para satisfacer
tal o cual necesidad de tal o cual área. Pero el problema es que somos todos genios a la hora de inventar los rubros, ¿verdad? Entonces, una subvención por nacimiento, una subvención por vacaciones, y van sumando. Y bueno, pero cuando las vacas no son gordas en el Estado, cuando los recursos no son los que tenemos, los que esperábamos tener, parece que a veces no vemos. Nosotros tenemos una reducción del 0,7 de los ingresos previstos. 0,7 son 300 millones de dólares. 300 millones de dólares de menos tenemos este año. Entonces eso ya te afecta el funcionamiento normal del Estado. Pudo funcionar porque Hacienda usó todos los chanchitos que tenía, no tiene ninguno más. Pero el año que viene tenemos que, para recuperar los 300, tenemos que recaudar 600 más, lo que es una utopía, ¿verdad? No sé qué crezcamos el 10%, que es imposible. Entonces yo creo que yo lo que le quiero llamar a la gente a ser responsable, mientras el accionista que paga su tributo para que podamos cobrar nuestro salario tiene problemas, nosotros seguimos cobrando el salario de manera regular, no hacemos corte de trabajo, de lugares de trabajo, todos están seguros, van a cobrar su aguinaldo también. O sea, hay un esfuerzo importante que ha hecho el gobierno para, a pesar de la situación de recesión, se pueda cumplir con los salarios y se pueda también aumentar la inversión. No es poca cosa lo que hizo el MOPC, casi 40% de inversión mayor al año pasado. Entonces, hay un esfuerzo importante que se está haciendo que tiene que estar acompañado por la gente que recibe el salario del ciudadano normal, que es el tributo. Ministro, gracias por acompañarnos, muy amable. Cuando quieras. El ministro de Hacienda, Benigno López, compartiendo con nosotros esta edición de AM.